Bueno, vamos a mirar de resolver este examen. A ver, la primera pregunta. En la tabla siguiente, la Hasse ratio ajustada multivariantemente de los no diabéticos. O sea, estamos hablando, a ver, de... voy a hacerlo un poco más grande. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, a ver, dice los no diabéticos y Hasse ratio ajustada multivariante. Estamos aquí. Es importante localizar de dónde me está hablando. Con la referencia, el grupo que no consume bebidas azucaradas. Pues dice que entre los que no consumen bebidas azucaradas y los que consumen entre 0,1 y 0,5, que es este grupo de aquí, fijaos, me está hablando de esto respecto de esto. Por lo tanto, hace falta comprobar cuál sería la Hasse ratio de este respecto de este. ¿De acuerdo? Y si hacemos, por lo tanto tendríamos que hacer la inversa. 1 partido por 0,98, que nos daría 1, y poco. Este 1,09, 1 partido por 1,09 me daría un valor más pequeño de 1, y 1 partido por 0,89 que me daría un valor un poco por encima de 1. Seguiría estando el 1 dentro del intervalo. El 1, Hasse ratio 1, poblacionalmente estaría dentro, por lo tanto, seguiría siendo no significativo. Pero fijaros que es importante especificarlo, comprobarlo, hacer el giro, porque me está hablando de los que no consumen respecto a, o sea, en referencia a estos de aquí. El cálculo está hecho en esta tabla de estos con referencia a estos de aquí. Estos con referencia a estos de aquí es invertir esta forma. Obviamente, ya que sepáis siempre la regularidad, si este respecto de este no es significativo, como no lo es porque tiene el 1 dentro, este respecto de este sigue siendo no significativo, pero los valores son un poco diferentes. Si este fuera significativo, por ejemplo, este de aquí, que es significativo, pues este con referencia de este sería un factor de protección también significativo, porque al hacer el giro, obviamente 1 partido por 1,10 y 1 partido por 1,34 me daría ambos valores por debajo de 1, y obviamente 1 partido por 1,21 también. Bien, por lo tanto, este no es estadísticamente significativo, es verdadero, pero para responder bien, hay que hacer la inversa para comprobar que realmente te estás dando cuenta de que lo que te piden es uno respecto del otro, los del 0 respecto de estos de aquí, y no como me lo da la tabla de estos respecto de estos. La segunda, en la tabla siguiente se muestra que no hay una relación estadísticamente significativa entre esta variable y tener o no el tipo del estatus, del tipo de empleo que tienes. Fijaos que estamos aquí, si es una persona que está empleada por cuenta propia o, digamos, es un contratado, es una persona que trabaja por cuenta de otro. Fijaros que aquí la clave es ver este p-valor. Aquí hay un ag cuadrado, esto cuando estamos cruzando una variable cualitativa, en este caso dicotómica, con otra dicotómica, aquí tenemos un ag cuadrado, y este 0,045 me está diciendo que hay relación estadísticamente significativa, que depende del grupo del tipo de empleo, pues el porcentaje de enfermos cardiovasculares es diferente. Fijaos que este es un valor un poco más grande que este, y este es un poco más pequeño que este. Por lo tanto, parece que ser, digamos, autónomo tiene un poco más de riesgo, tienes más males de cabeza que trabajar por cuenta ajena. Bien, por lo tanto, dice que que no hay una relación estadísticamente significativa. Es falso, porque el p-valor es inferior a 0,05. Por lo tanto, sí que hay relación estadísticamente significativa.
La pregunta 3 dice, en la tabla siguiente la diferencia en el grupo de Tai Chi, estamos aquí, de la variable FIC score, que es esta de aquí, entre el valor de base y los 12 meses, estamos en esta columna. Acordaos que aquí es el Tai Chi respecto al valor de base y el grupo control respecto al valor de base, lo que han cambiado en 12 o en 24 semanas. Como el intervalo de confianza no contiene al cero, es un cambio estadísticamente significativo. Por lo tanto, es falso porque hay un cambio significativo al no estar el intervalo de confianza, no estar el cero dentro del intervalo de confianza. O sea, que el cero poblacional es muy poco probable que sea así. O sea, que haya igualdad de tiempo 0 y tiempo 12 es muy poco probable. Por lo tanto, es falsa también. Bien, la 4. En la tabla siguiente, no bailar respecto a bailar con intensidad moderada, según el modelo 2, estamos aquí en el modelo 2, que son diferentes formas de hacer el cálculo de la hazard ratio, como os comenté. No bailar, fijaros, no bailar respecto a bailar con intensidad moderada, o sea, no bailar respecto a bailar con intensidad moderada tiene una hazard ratio de 1,923 y con este intervalo. Bueno, aquí es bailar con intensidad moderada respecto a no bailar, que es un factor de protección. Pues no bailar respecto a bailar con intensidad moderada tiene que ser un factor de riesgo. Por tanto, hay que comprobar si 1 partido por 0,52, que efectivamente sea así, es 1,923. Si 1 partido por 0,82 es 1,219 y si 1 partido por 0,32 es 3,125, que es efectivamente así. Si hacéis el cálculo veréis. Se invierte porque ya os digo, cuando pasamos de un lado a otro del 1, o sea, si la hazard ratio se mira como una recta real y tenemos el 1 aquí, si yo tengo un intervalo por debajo del 1, como es este de aquí, cuando invierta, lo que estaba abajo pasará a estar arriba y lo que estaba arriba del intervalo pasará a estar abajo del intervalo. Por eso es como si el 1 fuera un espejo. Entonces lo que está más lejos del 1 pasa a ser por debajo, pasa a ser lo más lejos por encima y al revés. Por lo tanto es verdadera esta. El 5. En la tabla siguiente se muestra una diferencia de peso al nacer entre los dos grupos estadísticamente significativa. Peso al nacer es esta de aquí. Dice que se ve una diferencia estadísticamente significativa. Mirad, la diferencia aquí es de 0,03, con un intervalo de confianza que contiene el 0. Y además tenemos el p-valor, 0,45. No es estadísticamente significativo. Por lo tanto, se mantiene la hipótesis nula que la diferencia de medias poblacionales es 0. ¿Vale? Por lo tanto, se muestra que una diferencia de peso al nacer, no, falso, porque no hay diferencia estadísticamente significativa en la diferencia al nacer entre los de un grupo y los del otro, los que hacen la prueba de dejar de fumar con cigarrillo electrónico y luego lo hacen con el parche de nicotina. Pregunta 6. En la tabla siguiente se observa que no hay relación estadísticamente significativa de todas las variables estudiadas con la prevalencia de osteoporosis y osteopenia. Falso, obviamente, porque hay un caso, otro caso y otro caso. O sea, con el café, con los fármacos y con el tabaco no hay una relación estadísticamente significativa entre osteoporosis y osteopenia. Por lo tanto, es falso. No hay una relación en todas las variables estudiadas. 7. En la tabla siguiente se muestra que respecto a la depresión, estamos aquí, depresión, no se obtiene ninguna relación estadísticamente significativa al comparar distintas intensidades de ejercicio físico respecto a la referencia, que es entre 1 y 2 horas. Correcto, entre 1 y 2 horas la referencia es la referencia, veis que tenemos un 1 aquí. Esto quiere decir que todas las comparaciones 2 a 2 se hacen como exposición respecto a la no exposición entre 1 y 2 horas. Y dice que no se obtiene ninguna relación. No es verdad.
los que no hacen ningún tipo de ejercicio y los que hacen entre nada y 30 minutos, la relación es estadísticamente significativa porque el intervalo de confianza de la odds ratio no contiene el 1. Por tanto, esto es falso, porque hay dos casos de sí que hay relación. En la tabla siguiente, respecto a la enfermedad de Parkinson, al relacionar los exfumadores, respecto a los que nunca han fumado, los que tenemos aquí, tendríamos un p-valor inferior a 0.05. El intervalo de confianza, fijaros, contempla el 1 dentro de estos respecto a esto, porque me dice que es la referencia. Si esto respecto de esto no tiene el 1 y por lo tanto no es significativo, al hacer la inversa, no, perdón, no se trata de la inversa aquí, me dicen el p-valor. Si el intervalo de confianza contiene el 1, el p-valor será mayor que 0.05, no inferior a 0,05. Tendríamos inferior, significativo, si el intervalo de confianza no contuviera el 1. Como contiene el 1, no es significativo y por tanto, para ser coherentes, el p-valor tiene que ser mayor de 0,05. 9. En la tabla siguiente se puede deducir que la odds ratio de varón respecto a de mujer es de 0,345. Mirad, aquí tenemos mujer. ¿De acuerdo? Mujer. Por tanto, esto quiere decir que es la exposición y la no exposición es hombre. Me dicen que la odds ratio es de 34,8 y el intervalo va de 8,9 a 143 con un p-valor significativo. Bien, muy bien. Ahora, para ver si, de varón respecto de mujer hay que hacer la inversa. ¿De acuerdo? Obviamente, como podéis ver, la inversa de 34,8 no es 0,345. 1 partido por 34,8 es, lo calculo en un momento, 1 partido por 34,8 es 0,028. La odds ratio tendría que ser 0,0, por tanto aquí es falso, porque no es esta, la odds ratio es de protección, obviamente, ser hombre, ser varón te protege de la anorexia, pero mucho más que este 0,345, es 0,028. Y ahora tendríamos que construir el intervalo de confianza que iría de 1 partido por 143, 1 partido por 143 es 0,006 y iría hasta 1 partido por 8,9. 1 partido por 8,9, lo estoy calculando, es 0,112. Por lo tanto, la respuesta correcta sería decir, es falso, porque a pesar de que es un factor de protección, la odds ratio no sería esta que me dan aquí, ni el intervalo de confianza, sino que sería este que os he dado, 0,028 y desde 0,006 a 0,112. La 10. En el gráfico siguiente se muestra que cuanto menos se anda, fijaos aquí es el total de pasos por día, menos se anda estaríamos por aquí, cuanto menos se anda, más protección tienes respecto a la variable que se está estudiando. Esto es una evolución de las hazard ratio, de cómo va bajando desde una referencia del valor que sea, cómo va bajando la hazard ratio. No es que se haga negativa, sino que va bajando desde el valor que sea, desde 1, por ejemplo, pues aquí pasa a ser 0,9, 0,8, 0,7, en todo caso va bajando la hazard ratio, en la medida que vas andando. Por lo tanto, obviamente no es correcto esto, todo lo contrario. Cuando menos se anda, más riesgo tienes, porque cuanto menos se anda, más alta es la hazard ratio relativamente. O sea, es al andar más que te estás protegiendo porque va bajando la hazard ratio, en este caso de total de muerte, me parece que es la curva para morir por cualquier causa. O sea, realmente andar es un factor de protección, no andar es un factor de protección, es un factor de riesgo no andar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es falso porque el no andar es un factor de riesgo y el andar es un factor de protección porque va bajando la hazard ratio. Pregunta 11. De la tabla siguiente podemos deducir que la variable SHOT, que es esta de aquí,
un intervalo de confianza del 95% de la diferencia de medias contendría el 0. Mirad, SOT tiene un p-valor de 0,014. Esto es la diferencia. Estas son las medias, las desviaciones estándar, y esto es el p-valor de la diferencia de medias. ¿De acuerdo? Es el p-valor de la diferencia de medias, que es significativo y por lo tanto no contendría el 0. El intervalo de confianza no contendría el 0 porque si el p-valor es significativo, el intervalo de confianza no puede contener al 0, porque si contuviera el 0 querría decir que el 0 poblacionalmente es posible. ¿De acuerdo? Y sería contradictorio. Por tanto, falso. La 12. A partir de la tabla siguiente podemos afirmar que en el modelo 3, estamos aquí, en la información de la Hazard ratio entre los que viven solos respecto a los que no viven solos respecto a los que no viven solos, hay una incoherencia. El p-valor es mayor que 0.05, efectivamente el p-valor es 0,752, y en cambio el intervalo de confianza no contiene al 0. A ver, esto es falso. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer para que sea coherente con este p-valor es que el intervalo contenga el 1. El 1 es la hipótesis nula de la Hazard ratio y lo contiene, por lo tanto es coherente esto con esto. Es completamente coherente. Lo que no es coherente sería mirar si está el 0 dentro o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿De acuerdo? Es falsa. Vale, muy bien. Y es porque en realidad lo que hay que mirar es si está el 1 dentro. De la tabla siguiente podemos deducir que el intervalo de confianza del 95% de la diferencia de medianas poblacionales de la variable PORMED, acordaos que las hipótesis nulas siempre son sobre los valores poblacionales, contendría el 0. Fijaros, estamos aquí en el Premorbit MRS, que efectivamente estamos comparando medianas, porque no se ajusta bien a una distribución normal. Seguro que si no nos han puesto medianas y primer y tercer cuartil o rango intercuartílico, es porque efectivamente no hay normalidad. Y hay diferencias significativas. Me está diciendo que hay diferencia de medianas estadísticamente significativas. Esto quiere decir que el intervalo de confianza de la diferencia de medianas no puede contener al 0 para ser coherente con el p-valor. Por lo tanto, es falso porque no contendría al 0 para ser coherente con el contraste de hipótesis que me dice que es estadísticamente significativo. O sea que rechazo la hipótesis nula, que la mediana es 0. La diferencia de medianas es 0. En la tabla siguiente, al comparar el grupo de mujeres delgadas sin anorexia, que es este grupo de aquí, respecto al grupo con anorexia, en la variable T3, que es la primera, me marca que hay un asterisco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay un asterisco es que el p-valor es menor de 0,001. Por lo tanto, es diferencia significativa. Por lo tanto, si es una diferencia estadísticamente significativa, no contendría el 0. Esto es verdadero. El intervalo de confianza no contendría el 0 porque si hay diferencia estadísticamente significativa, porque el p-valor me lo está diciendo, quiere decir que rechazo la hipótesis nula de que la diferencia es 0. Y si la diferencia es 0, para ser coherente el intervalo de confianza del 95 no contendría el 0. 15. En esta tabla, el cálculo de todas las concordancias, los p-valores serían menores de 0.05. Fijaros, estos intervalos ninguno contiene al 0. En una concordancia la hipótesis nula es que la concordancia es 0, o sea que no hay nada de concordancia. Ninguno ni está en el 0 ni se acerca al 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es verdadero, los p-valores serían menores de 0.05. Rechazaría la hipótesis nula de que la concordancia es 0, tanto medida con el coeficiente de correlación interclase como con el kappa. 16. En la tabla siguiente se muestra que la valoración del minimental, del 0 al 30, el global, que sería este de aquí y este de aquí, fijaros, hay que detectar bien, hay diferencias estadísticamente significativas entre la opción telefónica y presencial, si el orden es presencial-telefónica, que es este de aquí, pero no cuando el orden es telefónico-presencial. No es verdad, porque el p-valor, veis, aquí tenemos la p, es significativo en ambos casos.
Tanto si primero haces presencial como después teléfono, como si haces primero teléfono y después presencial, la diferencia es significativa. O sea, que presencialmente siempre da un valor por encima de forma significativa, con una diferencia de aquí 3,33 y aquí 3,95, un poco más, pero en todo caso siempre es una diferencia significativa a favor de presencial. Aquí me lo está dando en valor absoluto, pero lo importante aquí es que es significativa en ambos casos. 17. En la tabla siguiente se dice que la prueba de esfuerzo, que es esta de aquí, con el IMC, tiene una correlación con un p-valor de... Aquí está el problema. Me está dando un p-valor negativo. Esto es rotundamente falso. Un p-valor nunca será negativo. Esto es la correlación. Aquí me está dando las correlaciones. Ya lo dice aquí, correlaciones. Y el p-valor me lo da con asteriscos. Y si no hay un asterisco es que el p-valor está por encima de 0,05, que no rechazo la hipótesis nula de que la correlación poblacional, la ρ, es igual a 0. Por lo tanto, esto es falso porque esto no es un p-valor, esto es una correlación. Esto es lo que hay que indicar fundamentalmente. ¿De acuerdo? 18. En la tabla siguiente podemos deducir que un intervalo de confianza del 95% de la diferencia de proporciones de mujeres, estamos aquí, entre Madrid y Granada, esta es la proporción, 70% de mujeres, 72,1% de mujeres, contendría el 0. La diferencia de proporciones contendría el 0, efectivamente, porque me dice que no hay una diferencia estadísticamente significativa con el p-valor. O sea, que mantengo la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que la diferencia de proporciones es 0. O dicho de otra manera, que hay igualdad de proporciones. Por lo tanto, es verdadera. Para ser coherente entre intervalo de confianza y contraste de hipótesis. La 19. En la tabla siguiente nos muestra que la variable APOI es un factor de protección estadísticamente significativo. APOI, este valor es negativo, la B es negativa, quiere decir que E elevado a un valor negativo será menor que 1, que es lo que me está dando la odds ratio. Acordaos que esto es la odds ratio. E elevado a B, esto quiere decir E elevado, el número E elevado a esta B, es de 0,082, menor que 1, por lo tanto protectora y además significativa, porque el p-valor así me lo dice y porque además el intervalo de confianza no contiene al 1, por lo tanto todo perfecto. Significativo porque no contiene al 1 y porque el p-valor es menor de 0,05 y porque es un factor, es una odds ratio menor que 1 y por lo tanto es protectora. Y la última. En la tabla siguiente podemos deducir que la mayor concordancia entre la atención primaria y la atención especializada psicológica se da en los trastornos afectivos. No, precisamente se da la menor concordancia, 0,18, o una concordancia muy baja. La máxima concordancia se da con los trastornos del abuso del alcohol. Por lo tanto, es falso porque la concordancia, cuanto más próxima a 0, incluso el kappa puede llegar a ser negativo, no es menor la concordancia. Por lo tanto, la mayor concordancia no se obtiene con los trastornos afectivos, ni mucho menos. Por lo tanto, es falso. La mayor concordancia se obtiene con los trastornos por abuso del alcohol. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos un examen más con 20 preguntas de los 20 artículos que estamos trabajando en este curso de estadística para ciencias de la salud simplificado. Aquí estos exámenes los tenéis numerados del 1 al 5, con un vídeo respectivo de cada uno de estos exámenes, con las 20 preguntas de los 20 artículos que tenéis comentados aquí, los 13 primeros, y aquí comentados del 14 al 20. Artículos que nos han servido de hilo conductor para ir viendo todos estos conceptos y sobre todo para ver la significación de todos estos conceptos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.